Gracias a Dios por tenerlo ahí. Le pedimos al Señor que bendiga a su esposita y a sus hijos para que Él siga fortaleciendo en su vida este ministerio que Él, con ese sí que dio al Señor, está asumiendo con responsabilidad, con dignidad y con humildad. Mi querido hermanito, por favor, nos puedes acompañar. Y vamos a pedirle a Dios Padre Todopoderoso, por su infinito amor y su infinita misericordia, que envíe, Señor, tu Santo Espíritu en este momento sobre tu Hijo Waldir, sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, que la fuerza, el fuego, la sabiduría de tu Santo Espíritu en este momento tome el ser de Waldir, y que cada palabra que sale de su boca sea fiel reflejo del mensaje que tú quieres que escuchemos. Danos oídos atentos, Señor, corazón abierto y espíritu de humildad para poder escuchar cada una de las palabras, porque es un mensaje particular. A cada uno lo recibimos de distintas maneras. Bendice a tu Hijo, Waldir, Señor. Bendice su ministerio. Bendice el momento que Él te dio el sí, y acompáñalo a Él en cada uno de sus pasos en el cumplimiento de tu servicio, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Igualmente, para mí es un gusto, un privilegio poder acompañarles en este camino de perseverancia y que crezcamos juntos, porque esa es la intención de la fe, que la iglesia como cuerpo que es de Cristo y es la cabeza, pues avance junto. Imagínense un cuerpo desarmado, ya no es cuerpo. La unidad es signo inequívoco de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una sola. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre, es lo que nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 4. Un solo Dios, un solo cuerpo, un solo espíritu, y una sola es la cabeza, y es Cristo. Y nosotros pertenecemos a un movimiento que es parte de este cuerpo de Cristo, que es Hombres en Victoria, y estamos felices por eso. Pero el mensaje de hoy pues nos viene a menear el piso un poquito, diría mi abuela, a sacudir, a socollonear un poquitito. Hoy el Señor quiere que este mensaje cale más allá del entendimiento, sino que traspase a donde se gestan los pensamientos, las intenciones del corazón, intenciones buenas y no tan buenas a veces, porque dice la palabra del Evangelio que del fondo del hombre es de donde brota el mal. No hace daño al hombre lo que entra al hombre, sino lo que sale de él, lo que brota del corazón. Del corazón brotan las injurias, los celos, las malas intenciones del corazón. Y hoy la palabra nos va a recordar a través de un signo que a la vez es camino y que a la vez es una gracia y fuerza para nosotros, a través del signo de la cruz. En un tiempo como en el que estamos, y a mis espaldas hay un signo hermosísimo de la cruz acá. Tenemos la cruz revestida de los colores litúrgicos propios de la Cuaresma, pero principalmente allá junto al lado del sagrario tenemos al Santo Cristo de Esquipulas, un crucificado, un crucifijo. Y pues el meditar en el crucifijo nos va a hacer interiorizar en este mensaje. En la vida podemos tomar un montón de caminos. Ahora que yo venía había un accidente, parece que estaba circunvalación muy cargada de vehículos y pasaron 3 ambulancias ahí en emergencia. Y bueno, uno ve en el dispositivo, ahí en la aplicación, que hay varios caminos o rutas alternas, pero ninguna de ellas nos asegura que vamos a llegar más rápido. Ninguna de ellas nos asegura que no nos vayamos a topar de un pronto a otro con otra presa y simple y sencillamente dice recalculando y nos mete 20 minutos más. No sé si a usted le ha pasado eso, que a veces uno quiere jugar de astuto y dice voy a robarle la espalda a esta aplicación y me meto por este atajo que yo conozco, y cuando me doy cuenta me topo de frente con una presa, o el camino está cerrado, o se cayó un puente o algo. Bueno, en la vida espiritual hay muchísimos caminos, hay muchos, pero hay solo uno que es verdadero, que es
es el mismo Cristo, es Él. Él es camino, verdad y vida, es Él el camino para llegar al cielo. No hay otro. Y quiero también recordarle que hay ese camino, que es Cristo, no evita la cruz, al contrario, hay que pasar por ella. Hay que transitar por la cruz, porque si no, no vamos a alcanzar la meta del cielo. Todo aquel cristiano, todo aquel hombre que quiera llegar al cielo y evadir la cruz, posiblemente se vaya a dejar engañar por otro que le propone un camino más sencillo. Mateo 7, 13 al 14, hay un título ahí en el Evangelio que dice los dos caminos, porque la palabra de Dios siempre nos va a enseñar a nosotros la realidad y nos da luz en nuestro caminar, en nuestro andar. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 14. No nos vamos a cansar de invitarles a que traigan Biblia. Usted debe hacerse amigo de la Biblia. Aquí yo creo que todos han hecho ya retiro 2, sí, la mayoría. Son muy pocos los que no. ¿Y en dónde quedó el retiro, hermano? ¿En dónde quedó ese retiro 2? Que nos recordaba la persona de la palabra de Dios, que no es algo, sino que no es algo, es alguien. Es Jesús palabra, y debe ser nuestro compañero de viaje, el verbo con nosotros siempre, la palabra. Hermanos, no caigamos en mediocridad ni en pereza espiritual. No cuesta nada cargar la palabra. Es más, ustedes no tienen idea, o más bien sé que algunos de ustedes ya han visto lo que el que te vean con la palabra de Dios hace en los demás. Genera reacción, porque hablar de Cristo es bien recibido por la gente, pero hablar de la cruz, hablar de hacer lo que Cristo manda, eso genera rechazo. En el mundo encontrarán división, encontrarán problema, prueba, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Bueno, un comercial solamente para que no se nos olvide las promesas que hacemos en el camino de la fe, en el camino de la cruz. Es como estar ahí en la fogata ese jueves, amanecer, Viernes Santo, y que nos pregunten, ese como que es hombre en victoria. No, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Cuando escondemos la palabra, cuando no la hacemos evidente en nosotros, estamos negando a Cristo. San Jerónimo dice, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, ¿sí? Y si queremos ser cristianos, y si queremos ser seguidores del Señor, es más, si queremos ser discípulos del Señor, no solo seguidor, porque seguidores serán muchos, pero discípulos pocos. Y apóstoles del Señor, servidores del Señor, menos aún. Entonces, bueno, este comercial para iniciar ante esta palabra que nos llama la atención y nos dice, San Mateo 13, del versículo 44 en adelante. Mateo 7, 13. Se me buscó por acá la página. Mateo 7, 13. Déjenme y ya les acompaño. Entren por la entrada estrecha, porque ancha es y espacioso ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay un camino que se presenta acá, pero ¿a dónde lleva? ¿A dónde lleva? A la perdición. Ancho es el camino que lleva a la perdición, ancha es la entrada. Y son muchos los que entran por ella. Nótese que hay un camino y hay unas personas, hay unos hombres que entran por ella. Los que les gusta entrar en la puerta ancha, fácil, espacioso el camino, van ¿a dónde? A la perdición. Y son muchos. ¿Por qué este templo no está lleno? Porque esta es la puerta estrecha. Porque es más fácil estar en otro lado, es más satisfactorio, hablando entre los sentidos y las apetencias de la carne, estar afuera, allá afuera.
esa puerta de aquí es una puerta estrecha. Vemos el versículo que sigue. Mas, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. ¿Cómo está esa palabra vida ahí en sus Biblias? ¿Qué tiene de diferente? Pero ¿cómo está escrita la palabra? ¿Cómo se ve? Está en mayúscula, evidentemente, vida. Y si usted va a buscar cuando el Señor dice, yo soy el camino, está en mayúscula. Yo soy la verdad, está en mayúscula. Porque este camino que es estrecho, esta puerta que es angosta, nos lleva a Cristo, nos lleva a la vida, una vida verdadera. Y pocos son los que la encuentran. Palabra de Dios. Hay una ancha, hay un camino holgado, fácil de transitar. Es fácil, a veces la plata viene de maneras fáciles y se nos propone plata fácil, se nos propone ascensos en el trabajo de manera fácil, se nos proponen relaciones fáciles, entre parejas fáciles, mujeres fáciles, amistades fáciles, que se compran, que se venden, que se intercambian, pero esas nos llevan a la vida. ¿A dónde llevan? A la perdición y obviamente a la muerte, que es lo contrario de la vida. La vida con mayúscula es Cristo Jesús. Pero si ponemos en nuestra mirada a Cristo, va directo a la cruz. Recuerden cuando en el tiempo de Moisés la gente moría y tenían que mirar, morían picados o mordidos por serpientes, y se levantó en una estaca, en un palo, se levantó una imagen de una serpiente y decían, el que la vea va a quedar curado. Era una prefigura de cuando se iba a levantar Cristo en el madero de la cruz, y todo aquel que dirige la mirada al madero de la cruz recibe vida. Miren el que traspasaron, dirá la Escritura. Vamos a mirar al que traspasaron. Este mensaje lleva por nombre el camino de la cruz, porque es que el camino de la cruz es la única vía que lleva a la vida. No podemos pensar en un domingo de resurrección si antes no hemos pasado por un viernes de crucifixión, de pasión, de agonía. Estamos ya cerca, hermanos, de festejar, de celebrar la Semana Mayor. Y en los pocos días que nos quedan de meditación, de profundizar en la Cuaresma, en nosotros mismos, se nos presenta este mensaje. Porque la cruz, el camino de la cruz, es un camino, y vamos a ver tres realidades de este camino. La primera de ellas es que es un camino de sufrimiento y de traición. La segunda es que es un camino de misericordia, y amor. Y por último vamos a pensar en que este es un camino de salvación y vida. Un camino de salvación y vida, pero no una vida común y corriente, sino vida eterna. Vida eterna. Entonces, ante la primera idea de esta noche podemos desarrollar lo siguiente. El camino de la cruz lleva intrínseco el sufrimiento, porque de manera misteriosa Dios, que se encontraba en la perfecta comunión del Padre y el Espíritu, el Hijo, decide hacerse hombre. Está en Filipenses 2, del 6 en adelante, en donde dice que Él era de condición divina y que gozaba de toda la misma naturaleza de Dios, pero que no escatimó esa condición, sino que se hizo uno igual a nosotros. Se rebajó a hacerse uno igual a nosotros. En todo menos en el pecado, anota además San Pablo, y que tomó condición de siervo, y no solo siervo sino esclavo, y se hizo reo de muerte, y muerte de cruz, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, y que toda lengua proclame que Él es el Señor. Ese es el pasaje de Filipenses 2, del 6 en adelante. Pero, hermano, es que se dice rápido, pero Dios se hizo uno igual a usted, igual a mí. Él quiso asumir nuestra naturaleza en todo. Él quiso asumir lo que fue sentir hambre,
lo que fue sentir frío, lo que fue sentir tristeza, lo que fue sentir en su corazón la traición de los que él amaba. No por nada Judas pasó a ser en la historia el hombre más traicionero, ¿verdad? Hasta que le dicen a uno, usted sí que es medio Judas, ¿verdad? El nombre Judas Iscariote quedó como el traidor, como el que traicionó, como el que lo vendió, como el que lo entregó con un beso traicionero, un beso hipócrita. Pero aún así Cristo le amó y decidió y se permitió a sí mismo vivir estas realidades. Dios no es, Jesucristo no es un Dios lejano, un Dios que está allá en su trono en el cielo y que no vive lo que yo vivo, que no experimenta lo que yo experimento, la soledad, el desamparo, la desesperación. En algún momento el Señor pudo experimentar el miedo más profundo, el sentir a tal punto de clamarle al Padre, si es posible, haz que yo no pase por aquí. Pero nos enseña mucho, hermanos, Dios se hizo uno como nosotros. Pudo sentir lo que fue la humillación, la desnudez, el sentirse avergonzado delante de su madre, de exponer su naturaleza delante de todos, ser humillado, escupido, enjuiciado, condenado, encarcelado. Es que Cristo ha asumido en su propia carne todas las realidades de todos nosotros. Es que el que está preso pudo Jesús configurarse con él. El que está en una cama, enfermo, sufriendo, doliendo, el que ha sido abandonado, el que ha sido humillado, todos hemos podido configurarnos con Cristo y Él ha podido configurarse con nosotros. Vamos a ver esta realidad en el libro de Marcos, capítulo 14. San Marcos 14. Versículos del 32 al 36. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabra de Dios. Aquí hay palabras muy fuertes. Un Dios todopoderoso, el cual por Él fueron hechas todas las cosas, sentía pavor, sentía una agonía y una tristeza de muerte. Dice: es que tengo una tristeza y me siento morir. Pero ustedes velen, oren. Hermanos, yo no sé a qué le ha tenido usted miedo en la vida, o a qué le tiene miedo ahorita. Porque el tomar una decisión de cruz, Jesucristo nos enseña: el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz, abrácela y sígame. Pero no todos hicieron eso. Ante la persona de Cristo, no todos toman su cruz y le siguen, no todos la abrazan, no todos, porque da terror, da miedo. Vengo de estar con un hombre a quien amo muchísimo, es mi papá espiritual, y está pasando una situación de prueba física en su salud. Estuvimos orando en la tarde con él y por él, y el sentir a este hombre que hace 20 años atrás
robustecía, sostenía a la gente durante todo este tiempo, no sé cuántos años de servirle al Señor, tal vez más de 30 años, y sentirle ahí en la fragilidad de la carne, en el sentir que la enfermedad toca nuestro cuerpo. Esto debe de movernos un poco el piso hoy, porque no somos de hierro, no somos invencibles, inquebrantables, no somos todopoderosos. En algún momento la prueba va a venir, pero Cristo lo vivió en su carne. Por eso el camino de la cruz lleva agonía, lleva renuncia, lleva humildad, sencillez y abandono en Dios. Cuando pasemos por allí, porque o hemos pasado, o estamos pasando, o vamos a pasar por un momento de agonía, de angustia, en donde solo nos queda clamar: Señor, tú que pasaste por ahí, ayúdame, sosténme, que yo pueda pasar este cáliz con tu fuerza. Este camino de la cruz es conocido como la vía dolorosa, y en nuestros templos, en las paredes, siempre están representadas las 14 estaciones de esta vía dolorosa, que lo que mide en distancia son apenas 2 kilómetros 580 metros. 2 kilómetros que Jesús tuvo que cargar el madero a cuestas hasta el Calvario, la vía dolorosa. Y nuestra vida propia se convierte en una vía dolorosa. Que usted puede decir: ¿qué mensaje? Si yo venía para que me motivaran, y este hermano me viene hablando de dolor, sufrimiento, agonía, muerte, tristeza, abandono. Es que esto en Dios nos eleva a ser más humanos, a ser más hijos, y saber que vamos a tener que pasar por allí con una promesa. Ánimo, dice el Señor, ánimo. Yo he vencido. Yo el primero que me humillé, yo el primero que sufrí, yo el primero que pasé por esta vida. Isaías 53 nos recuerda esto el profeta, desde antes que se cumpliera esto en la historia. Ya el profeta Isaías nos regalaba este pasaje conocido como el siervo doliente. Isaías 53 nos recuerda esto desde el versículo número 3 en adelante. ¿Quién es el que lleva el camino de la vía dolorosa? Dice: aquel despreciado y marginado, hombre doliente y enfermizo, como para taparse el rostro por no verlo, despreciable, un don nadie. Voy a ir haciendo algún paréntesis por allí, porque es que cuando la vida nos revuelca, muchas veces nos sentimos una nada, ¿cierto? Una nada, por no decir otra palabra. Nos sentimos hechos una nada, un desperdicio de ser humano. Cuando usted se vuelve a ver y ve la porquería que ha sido, y que ha maltratado, y que ha estado en esta vida solo para lastimar a los demás, y que ha hecho sufrir a quienes le amaban, a quienes de ti esperaban solamente cariño, amor y respeto, le hemos clavado como Judas la espada por detrás, y hemos vendido con un beso a la esposa, a la pareja, a los hijos, al amigo, al compañero. Hemos serruchado el piso descaradamente. Allí Cristo se configuró con nosotros, un don nadie, aquel que dan ganas de no verlo, de taparse la cara. Así se desfiguró, porque nuestro pecado desfiguró al Señor, y Él tomó nuestra condición humana y se desfiguró. Y sigue diciendo el profeta: y con todo eran nuestras dolencias las que Él llevaba, eran nuestros dolores los que Él soportaba. Nosotros lo teníamos como azotado, herido por Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido, una palabra muy cruenta esta, molido, triturado, destruido, despedazado por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y escuche muy bien esta palabra que es para usted. Y por sus llagas hemos sido curados. Por sus llagas.
Hermanos, el madero de la cruz dejó de ser un símbolo de desdicha, de humillación, de condena, que el Antiguo Testamento dice: maldito el hombre que muere colgado de un madero. Claro, si Dios se hizo maldición por salvarnos a nosotros, al tomar su cuerpo glorioso, todo ese pecado se desfiguró, se transfiguró ahora en la maldad de todo el mundo, de todas las generaciones pasadas antes de Él y las posteriores, usted y yo. Nuestros pecados fueron asumidos en Él. Por eso en algún momento Jesús exclama una de las 7 palabras, dice: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Porque es que en ese momento estaba cargando todos nuestros pecados, todos los pecados de toda la humanidad, de todos los siglos. Y estas llagas nos alcanzaron la sanación. Hermanos, el crucificado moría de asfixia. Llegaba un momento en donde las heridas de las manos no le permitían levantarse para respirar. La herida del clavo de sus pies no le permitía empujarse hacia arriba para llenar sus pulmones de oxígeno. Jesucristo, nuestro Señor, murió asfixiado. Ese es el acta de defunción del Señor, diría alguien que pasó un suplicio y murió de asfixia. Hermanos, esto debe configurarnos con el Señor. ¿Estamos dispuestos nosotros entonces ahora, después de haber escuchado un poco este relato, de unir nuestros dolores, entre comillas, nuestras humillaciones? Porque ¿a cuál de nosotros nos han desnudado delante de la mamá? ¿A cuál de nosotros nos han escupido por ser cristianos? Pero hay unos, en el martirologio romano hay más de una historia de mártires que entregaron su vida por amor a Dios. ¿Estamos dispuestos nosotros entonces, hermanos, a tomar y asumir el camino de la cruz, que lleva humillación, que lleva traición, que lleva el señalarnos de nuestra propia familia? Es una decisión. La cruz no es impuesta, la cruz no se le impone a nadie, la cruz se toma, se asume. Cada cual que quiera ser discípulo mío, niéguese primero, después tómela y sígame. Pero no todos quisieron. El joven rico se le propuso: anda, ve y vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. ¿Qué decidió él? No seguirle. Esta primera idea recuerda el sufrimiento, y que lo que nosotros pasamos, lo que vivimos, no es nada, hermanos, comparados con lo que el Señor vivió por amor a ti y por amor a mí. Él se entregó. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se muera, sino que tenga vida eterna. Pero es una decisión, tomar esa cruz o no. Les dije que eran 3 ideas. La segunda de ellas es que la cruz es camino, el camino de la cruz es camino de misericordia, de misericordia. Porque las primeras estaciones nos hablan de un Cristo sufriente que fue condenado, que fue traicionado, un Cristo que fue flagelado, que fue coronado de espinas, un Cristo que en su espalda llevó los latigazos que nos correspondían a nosotros. Pero hay una parte intermedia que es pura misericordia. Cristo camina y va cayendo 1, 2, 3, hasta 3 veces, y en esa vía dolorosa se encuentra con un hombre, alguien que no sabía que se iba a transformar ese día, alguien que iba para el trabajo. En esa tarde iba a buscar a sus hijos, tal vez porque 2 de sus hijos, Rufo y no recuerdo el otro nombre, eran seguidores de Cristo. Y este hombre, un campesino, un agricultor llamado Simón, de un lugar conocido como Cirene, y tal vez usted lo conoce como el Cirineo. Este hombre iba de camino y se asoma a ver el tumulto. ¿Qué pasa allí? Y un soldado le obliga a cargar la cruz, como era una ley en ese momento, que un judío, si un romano le obligaba, podía y tenía que cargar su carga cierta cantidad de distancia.
Y ahí recordarán al Señor que dice, si te obligan a cargarla, hazlo una vez porque te obligaron, pero hazlo el doble, camina una milla más, porque tú quieres, por amor. Y ese que dio esa palabra vio acercarse a un hombre que no le correspondía ese día acercarse a Cristo. Pero así es el Señor. Esa es la misericordia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. Pero la misericordia es darle algo a alguien aunque ese alguien no lo merezca. Y tal vez Simón de Cirene, al igual que usted y que yo, no merece esa misericordia, no lo merecía. Pero ese día le tocó abrazar el madero y que su cachete se llenara con la sangre de Cristo y que sus sandalias se pringaran con la sangre del Cordero y poder mirarle a los ojos allí, de rodillas en el suelo, le transformó la vida. Le transformó la vida. Si usted quiere ser un hombre diferente a partir de esta noche, hoy, es que usted no necesita llegar al fin de semana al retiro, a los que van para el retiro 1. Usted no necesita llegar a ese retiro, usted puede recibir de esa misericordia hoy. Abrace esa cruz hoy. Vea los ojos del Maestro hoy. Y tal vez usted tiene el retiro 3 y ya se ha hecho el revestidos para la batalla. Pero ¿qué pasa, hermano? Puede que usted haya estado solo desde larguito viendo cómo está el asunto ahí mientras el Señor carga la cruz. La vida se le transforma a uno cuando abraza al madero y camina con Él. Y se vuelve uno con Él en el dolor. El apóstol San Pablo dice en Colosenses 1:24, uno todas las humillaciones, uno todos los sacrificios, uno todos los padecimientos, todos los dolores, todo lo que yo tenga que padecer, lo uno a la pasión de Cristo por amor a la iglesia. Esa misericordia fueron las que vieron las mujeres de Jerusalén, a las cuales consoló el Señor en la vida dolorosa. Esa misericordia fue la que vio la conocida como la Verónica, cuando limpió su rostro y secó su sangre y pudo ver en ella los ojos de la misericordia, que son los mismos ojos de María. ¿Sabía usted? ¿Qué rezamos nosotros? Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, le decimos a la Virgen Santísima. Esos son los mismos ojos de Cristo. Ella le dio su mirada, sus ojos al Señor. Fue lo que vio estas personas. Fueron los que escucharon, los que estaban ahí diciendo desde la cruz, otra palabra, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Misericordia. Misericordia es que nuestro corazón se sienta uno con la miseria del otro. Y eso fue lo que hizo el sacratísimo corazón de nuestro Señor, ardiendo en amor por nosotros, coronado de amor. Ardió en misericordia, dijo, Padre, aunque yo esté muriendo aquí, perdónalos, porque ellos no saben. Tú ya sabes quién estaba muriendo ahí, es el Señor Jesús. Misericordia. Esto es lo que el Señor nos invita a tener. Y tanto es su misericordia que vean qué hermoso lo que Él hace en la cruz. San Juan capítulo 19. Estando allí, en su hora máxima, entregando y dando hasta su último aliento de vida, como vimos que murió asfixiado en ese suplicio, capítulo 19, versículos del 25 en adelante, dice la palabra de Dios. Junto a la cruz de Jesús, ¿junto a qué? La cruz de Jesús. Estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tanta fue su misericordia que no nos dejó desamparados, huérfanos, sino que dijo, yo voy al Padre a prepararles un lugar, les voy a mandar el Paráclito, aquel que les va a recordar todo lo que yo les he dicho, y también además nos dejó una madre. Ahí tienes a tu madre. Hermano, el camino de la cruz es al lado de María.
Tal vez usted dice: es que yo soy cristiano, pero no soy tan mariano. Cuidado. Satanás, a quien Dios reprenda, hermano, lo primero que hace es apartarte de la madre, porque sabe la autoridad que Dios le ha otorgado de majarle la cabeza. Es que yo soy cristiano, como me decía un hermano el domingo que hablábamos 2 o 3 horas en una dirección espiritual. Es que yo no creo en María. Es que yo sé que es la madre de Jesús, pero no me cabe en la cabeza que sea la madre de Dios. Es que ¿cómo? Ella está muerta, ¿cómo va a interceder por mí? Hermano, a veces nos dejamos meter tanta basura por parte de la voz del enemigo y escuchamos la serpiente antigua, Satanás, igual que Eva, y perdemos el amor de madre y quedamos huérfanos, quedamos a merced del enemigo. La madre está en la cruz, dolorosa, de pie, frente a la cruz, de pie. Y a ti una espada te atravesará el corazón, le dijo Simeón, el anciano. Bueno, pues ese es el estar de pie a la cruz. Atraviesa corazones, definitivamente. Atraviesa corazones. ¿Usted ya ha experimentado lo que es la misericordia de la cruz? Hermanos, cuando nosotros contemplamos a Jesucristo en el madero, contemplamos las llagas de su cabeza a través de esas espinas y nos damos cuenta que esas llagas atravesaron por nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos suicidas, nuestros pensamientos lujuriosos, nuestros pensamientos de querer hacer el mal, fueron traspasados allí. Cuando nosotros pensamos en los clavos que traspasaron sus manos y con ellos purificaban nuestras acciones, lo que hacemos, o nuestras omisiones, lo que no hacemos. Cuando en sus pies purificaba el Señor Jesucristo nuestros pasos, cada uno. Y en el libro de Sirácida dice que hay 6 cosas que el Señor detesta, y entre unas de ellas dice: los pies que corren presurosos a hacer el mal. Allí en el madero fueron clavados nuestros pies. Y la herida del costado, mi hermano amado, purificó nuestro corazón. Entonces, misericordia, un camino de misericordia. Y por último, no quisiera pasar por alto el momento de la cruz como tal, de la crucifixión. Esa 12ª estación en donde dice: Jesús es clavado a la cruz. Y junto a él habían 2 personajes. Y a los pies de aquella cruz habían otros personajes. Por un lado estaban algunos hombres como los que vienen a esta asamblea o han venido o vayan a venir. Algunos que lo que vienen es a jugárselas a suertes. Señor, yo voy, pero cambia a mi esposa. Señor, yo voy, pero cambia a mis hijos. Señor, yo voy a jugarme el último chance, dicen algunos, pero tú tienes que hacerme un milagro. Vienen a recibir algo de Cristo, pero no al Señor. Esos que se jugaron a suerte sus vestiduras, se llevaron la túnica del Señor, tal vez impregnada de sangre, pero podían haberse llevado al mismo Cristo, y venían solo por algo del Señor y no por el Señor. ¿Es usted uno de esos? Piénselo y revísese. Puede ser tal vez usted uno como el ladrón que estaba al lado del Señor, que le injuriaba. Si eres tú el Señor, bájate, sálvanos también a nosotros. Puede ser usted uno que venga solamente a criticar, a ver lo que hizo el hermano, a ver cómo se equivocó aquel, o que venga a ver qué está pasándole al otro. Pero hubo uno ahí al lado también que recibió lo que dice esta tercera idea, que el camino de la cruz es un camino de salvación y vida eterna. Era un ladrón, un malhechor, o aquel que hace el mal, que es lo que esta palabra significa. Y ahí yo creo que calzamos todos, ¿no es cierto? Todos nosotros en algún momento hemos sido ladrones, hemos sido malhechores o hacedores del mal, pero este tuvo algo que no tuvo el otro, y fue reconocer a Dios allí. En el crucificado reconoció al Mesías, al Salvador. Este era conocido como Dimas, el ladrón, y de hecho hay una fiesta para él, San Dimas. Es reconocido como santo súbito, inmediato, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo: tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estaba muriendo ahí a la par del Señor.
Y es que así es que se alcanza el cielo, hermano, muriendo con Cristo, abrazando la cruz. Un hijo enfermo, yo no me explico cómo una madre abnegada, un papá abnegado tiene que alimentar a su hijo de 18, 20 años por una sonda, cambiarle el pañal siendo adulto, cuidar al pie de una cama al abuelo, al papá, a su mamá. Esa es la opción que tenemos para alcanzar el cielo, sin quejarnos, sin estar sacándole en cara a nadie, sin pasarle factura a ninguno. Es con la certeza, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, lo proclama Rey y alcanza el cielo. Pero hay otro personaje, y con este voy a concluyendo, que fue alguien que ni siquiera era cristiano, nunca lo vio hacer un milagro, no fue contado entre los 172 que mandó a predicar, ni tampoco había recibido un milagro de Dios. Simple y sencillamente estaba haciendo su trabajo ese día. Era un soldado romano que estaba allí, llamado Longinos, a quien por orden le dijeron: traspásalo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Había ensartado esa lanza más de una vez, se lo aseguro. Con una frialdad carnicera había matado y quebrado las rodillas de cientos de crucificados. Pero mi hermano amado, esa tarde era diferente. Esa tarde noche, cuando todo el cielo se oscureció, ese hombre recibió una bendición extraordinaria. Al traspasar a Cristo, esa sangre del Cordero lo bañó, le pringó los ojos, la cara, los pensamientos, lo lavó. Y él fue uno de los primeros predicadores, porque fue capaz de decir: ese verdaderamente es el Hijo de Dios, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios. Una prédica enorme dio ahí al pie de la cruz. Y estoy seguro que a partir de ese momento ya no fue el mismo. Se salió del ejército, se convirtió y siguió predicando la palabra, se lo aseguro. San Longinos. Y a ti y a mí, ¿cuántas veces, hermano, nos ha salpicado la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces tú, viéndolo en el cáliz, has decidido: yo quiero beber de esa sangre, yo quiero consumirle? Este hermano con el que hablaba el domingo decía: es que yo quiero estar bien cerca de él, yo lo veo en la custodia, pero quiero que esté más cerca mío. Yo veo que a veces se lo imponen en la cabeza el sacerdote a algún hermano, y yo quisiera que pase por donde estoy yo. Pero hay una forma que podemos no solamente estar cerca, sino estar en él. Es consumirle, es hacernos uno con él. Allí está la salvación. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre, ese que tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Hombres en victoria, se va a hacer presente Cristo, el traspasado, el crucificado, que ahora se nos presenta como la 15ª estación del Via Crucis, que es: Jesús resucita, porque Él está vivo. Y así como transformó al cirineo, así como le habló a las mujeres del camino de la vida dolorosa, así como le habló al ladrón, al buen ladrón, así nos va a hablar a nosotros. Y de la misma manera nos va a transformar. Así que dispongámonos de verdad de corazón, y que este mensaje, esta palabra, no quede en un saco roto que al fin y al cabo, con la lluvia que está cayendo, se vaya a lavar cuando salimos. No, hermano. Atesoremos esto y démosle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un inicio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias. Nos preparamos para recibir al dador de la vida.